Soy el pastor Eduardo Cañas. Eres bienvenido a nuestro canal. Quiero que te inscribas ahora mismo y actives la campana de notificación, porque vas a tener mucho material en los próximos días. Estaremos desarrollando una serie de palabra con mucho contenido y mucha coherencia. Y ahora estás a punto de recibir una de esas poderosas palabras que te van a ayudar a tener victoria en toda situación y en toda adversidad. La oración es un campo de batalla. Cuando Ana oró en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, está orando, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Está orando, pero comienza orando con la frase Jehová de los ejércitos. Entonces mete la oración en un campo de batalla. Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, las palabras que él estaba diciendo estaban en un marco de oración. Primer libro de Samuel 17, 45. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Batalla. En Zacarías 4:6, cuando está terminando el versículo, dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Siempre que aparece ese concepto, es el nombre de Jehová Sabaoth, el que pelea por mí. Y en la oración se activa Jehová Sabaoth, porque la oración es un campo de batalla. Primero, entre la fe que yo tengo y la incredulidad que me golpea. En la Reina Valera, en Marcos 9, versículos 23 y 24, cuando el padre del niño que le daban ataques de epilepsia se acercó a Jesús, dice: Jesús le dijo al padre, ¿no? Si puedes creer, al que cree todo es posible. Y él respondió, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero agregó esto: ayuda mi incredulidad. Porque la oración es un campo de batalla entre la fe y la incredulidad. Segundo, entre la disciplina y la indisciplina. Porque no tenemos disciplina para mantenernos orando. Tercero, entre el ánimo y el desánimo. Cuarto, entre lo que creo, confieso, pienso y lo que veo. Quinto, entre lo que dice la palabra de Dios y lo que dicen las circunstancias. Sexto, entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Por eso dice en Efesios 6, en la Nueva Versión Internacional, versículo 12, en adelante, Pablo dice: porque nuestra lucha, y está dentro del marco de la oración, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas,
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y da luego las armas que uno tiene que tener. Y dentro de esas armas, en el versículo 18, dice que una de esas armas es la oración. La oración en el Espíritu, pero la oración en todo momento. Sí. La oración es un campo de batalla, es un campo de guerra. En el libro de Daniel, capítulo 9, del 1 al 4, Daniel ya es anciano, estudioso de las profecías de Jeremías. Dios había dicho por el profeta Jeremías: cuando se cumplan los 70 años de esclavitud de mi pueblo en Babilonia serán libres. Y ahora Daniel toma los escritos de Jeremías y comienza a leerlos. Y miremos lo que dice allí. Daniel 9 del 1 al 4. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender este pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor, mi Dios. Además de orar, ayuné. Me vestí de luto, me senté sobre cenizas. Y el 4 habla de la oración que hizo. Fue una oración de confesión. Y comenzó diciendo: Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Estaba orando. Y oró, y oró, y oró. Y luego pasamos al capítulo 10. Versículo 1 y versículo 2. Dice allí que en el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel, que también se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. Y el 2: en aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. No comió ni bebió. Se la pasó ayunando y orando porque tuvo discernimiento. Había orado antes en el capítulo 9 y percibe una batalla y entonces se mete en la profundidad de la batalla espiritual. Y producto de eso, el versículo 11 y versículo 13, del 11 al 13 del capítulo 10, Dios viene y Dios le dijo a través del ángel: levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada. Desde el primer día en que propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, en respuesta a esa oración, estoy aquí, dice allí el texto. Y el 13: durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel. Mire, es una guerra, una batalla. La oración es una guerra entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, entre el poder de Dios y el poder de Satanás.
Cuando una persona decide hacer un ayuno, ahí mismo viene Satanás. No tienes tiempo, te vas a morir, estás enfermo, no puedes ayunar, tienes úlcera, nunca has ayunado, los hijos, el trabajo, es una guerra, es una lucha. Ya no tienes la edad para ayunar. Sí. Y muchos no entendemos que la oración es un campo de batalla. Y por eso no ganamos. No ganamos. Pero si llegamos a entender, nos vamos a mantener hasta que veamos la mano de Dios. Pasemos ahora a este importante aspecto. Jesús va a responder a mi búsqueda, a mi búsqueda. Jesús va a responder a mi búsqueda. Encuentras en Mateo capítulo 7, versículo 7. Encuentras este texto. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Entonces Jesús responde a mi búsqueda. A mi búsqueda. El Salmo 34, versículo 17, dice: los justos claman, búsqueda, y el Señor los oye. Job 22, versículo 17, cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos. Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Salmo 34:17, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Salmo 5:3, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Salmo 10:17, tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes su clamor. Salmo 65:2, porque escuchas la oración, a ti acude todo mortal. Entonces, Jesús va a responder a la búsqueda tuya, a la búsqueda mía. Él va a responder. Mira, la mayoría de los milagros, el 99%, el 98% de los milagros que Jesús hizo fueron producto de que fue buscado. Fue buscado. Mateo capítulo 8, versículo 1 y 2. Aquí hay un hombre, este es un hombre leproso. Este es un hombre leproso. Según Levíticos 13, versículos 45 y 46, dice la palabra: la persona que contraiga una infección, que es la lepra, se vestirá de harapos, no se peinará, con el rostro semidescubierto, irá gritando: impuro, impuro. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro
así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Entonces, un leproso no podía acercarse donde estaba la gente sana y tenía que andar gritando: soy inmundo, soy impuro. No podía acercarse a nadie, no podía dormir con su familia, tenía que estar totalmente aislado. Este leproso es judío. Como judío conoce la ley, que dice que no se puede acercar. Pero también este leproso conoce el Salmo 40. ¿Qué dice el Salmo 40 en la Reina Valera? Versículo 1 al 4, 1 al 3. Dice: pacientemente esperé a Jehová. Esperé a Jehová. Entonces, este hombre me lo imagino yo en el monte, porque la Biblia dice en Mateo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso. Este leproso vino. Entonces, estaba allá en la montaña. Jesús está hablándole a una multitud. Él está por allá escuchando, no se puede acercar, pero está recordando el Salmo 40. Pacientemente, él dice: David escribió esto. Él tuvo paciencia. Ahora no es David, ahora soy yo. Tengo lepra. Pero allá dice el Salmo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Él se va a inclinar, Jesús se va a inclinar. Yo me le voy a atravesar en el camino. No importa. Lo que me puede pasar es que me ignore, pero yo me voy a atrever. Y sigue leyendo él, como judío que era, que conocía la Torá, conocía la ley, conocía los salmos. Me imagino yo repitiendo él mientras escuchaba a Jesús: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él me va a oír. Y luego sigue diciendo el Salmo 40: me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Este hombre leproso. Entonces vamos a Mateo 8, versículo 1 y 2. Termina el Señor el discurso que está en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y ahora todo el mundo se desparrama. Y este hombre sale por allá de los escombros. Y dice allí el texto: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. ¿Quién buscó a quién? ¿Jesús al leproso o el leproso a Jesús? El leproso se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice la Biblia que Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Jesús responde a los que le buscan. Jesús responde a los que le buscan. Quedó sano. Se formó el comentario, la impresión, el tumulto. La gente, el leproso, se atrevió a romper la ley moral del pueblo. Pero lo tremendo es que Jesús lo sanó, lo sanó. Lo tocó. Jesús no podía tocarlo, lo tocó, lo sanó. Y por ahí estaba un amigo del centurión y se fue corriendo. Le dijo: centurión, Jesús tocó al leproso y lo sanó. El Señor dijo: yo soy romano, pero voy a ir ante él porque tengo a un criado que está moribundo. Yo no me puedo acercar porque soy romano, pero si hizo algo, yo también voy. Y dice el versículo 5 y 6, ya no del el leproso, ahora es del centurión.
Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, si mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Lo buscó. Y frente a eso dice, Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. En el versículo 16 de Mateo, en la Nueva Versión Internacional, Mateo 8, dice la palabra que llegó la noche. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, o sea, buscaron a Jesús. Y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. ¿Quiénes son todos los enfermos? ¿Quiénes son? Habían muchos enfermos en Capernaum. Pero ¿quién son todos los enfermos ahí? Los que buscaron. Los que se quedaron en la casa no fueron sanados. Fueron los que buscaron, los que llegaron. Habían muchos leprosos, pero uno buscó a Jesús. Habían muchos enfermos en la casa de los centuriones, pero un centurión buscó a Jesús. Lo mismo pasa en el capítulo 9. En el capítulo 9 hay 4 hombres que llegan donde está Jesús con un paralítico. No lo pueden entrar. Van por el techo, lo introducen, están buscando, lo bajan. Cuando Jesús lo ve, lo toca y lo sana. Luego pasa con Jairo. Jesús está llegando del otro lado del mar de Galilea. Aparece Jairo. Es un principal de la sinagoga y le dice: mi hija tiene 12 años. Mi hija está agonizando. Te ruego que vayas a mi casa. Jesús, quiero que vayas a mi casa. Mi hija, la única. Tuvimos dificultades para tener esta hija. Mi esposa no podía quedar embarazada, pero se está muriendo. Sí, dice en Marcos capítulo 5, versículo 21. Después que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, copió lo del leproso, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Y dice, Jesús se fue con él. El que le busca, Jesús se va con él. Se va con él. Y Jairo va emocionado y va pegado al lado de Jesús. Y la multitud, y aparece una mujer igual que el leproso. Estaba impura por la ley moral. No podía acercarse, tenía flujo de sangre. Y aparece en el versículo 24. Jesús se fue con él. Lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Ella pensaba, y esto era lo que pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana, quedaré sana. Mira, hay mucha gente que no es sana porque no busca. Hay mucha gente que no sale de su crisis porque no busca al Señor.
no quiere ayunar, no quiere orar, no quiere disciplinarse, no quiere madrugar. Estamos nosotros de martes a viernes, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, en una hora de oración con Jesús, clamando, intercediendo, replicando lo que hizo el leproso, replicando lo que hizo el centurión, replicando lo que hicieron aquellos familiares que llevaron a sus hijos endemoniados o familiares y a los enfermos, replicando aquello que hicieron los 4 hombres, replicando lo que hizo Jairo, replicando lo que hizo la mujer del flujo de sangre, orando, clamando. Algo va a hacer Dios contigo. Contigo que estás ahí viéndome, contigo que estás conectado, que estás escuchándome a través de la cadena radial Vida, contigo que estás a través de las plataformas virtuales, que estás allí conectado, contigo Lorena Cuartas, contigo Kelly Garrizo, contigo que estás allí conectado. Tenemos mucha gente que está conectada. En unos 10 minutos estaré orando al Señor por toda la gente que está en este momento diciendo: Señor, yo quiero ser como ese leproso, yo quiero ser como ese centurión, yo quiero ser como esos enfermos que fueron llevados. Yo quiero, Señor, ser, Padre, como Jairo. Tengo una situación, tengo una crisis, tengo un problema, pero yo hoy voy a buscar la salida en Jesús. ¿Has buscado la salida con otros o en otros medios, en otras situaciones? Pero hay una que te falta, se llama Jesús. En Mateo capítulo 9, versículo 27, se nos habla de 2 ciegos. Mira cómo dice la Biblia: al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole, repito, gritándole, y decían: ten compasión de nosotros, hijo de David. ¿Y sabe qué? Termina el relato, Jesús los sanó. Aparece un mudo. Los familiares le hablan y Jesús le devolvió la audición. Aparece la mujer cananea. Y la mujer cananea también no tiene posibilidades porque ella es gentil. Y la puerta para los gentiles se abriría 2 años después en la casa de Cornelio. Pero esta mujer busca. Muchos buscan a San Gregorio, muchos buscan al espiritista, al astrólogo, al adivino, al agorero. Muchos buscan el agüero y talismán, el tarot. Pero yo te estoy hablando de buscar a Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí, dijo él a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, tú tienes que buscar a Jesús. La mujer cananea buscó y el Señor liberó a su hija. La historia de Lázaro. ¿Por qué Jesús lo resucitó? ¿Por qué lo resucitó? No porque era el amigo, no porque cuando llegaba a Jerusalén se quedaba en la casa de ellos. Lo resucitó porque ellos lo mandaron a buscar. Ellos lo mandaron a buscar. En Juan 11, versículo 1. Dice: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Lo mandaron a llamar: ven.
Jesús se demoró 4 días. Y cuando Jesús llegó, lo recibió Marta. Y el versículo 21, Marta dice a Jesús: Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No habría muerto si hubieras estado. Te mandamos a buscar, pero no llegaste. A veces pensamos que no se pudo. A veces pensamos que no se logró. A veces pensamos que fue un intento de fe y no se logró. A veces Dios permite que las cosas se pongan peores, porque entre más peor se pone una situación, más grande será el poder de Dios. Si Lázaro se hubiera sanado solamente, su historia no hubiera sacudido la mente de los gnósticos, de los humanistas, de los ateos. Pero al saber que fueron 4 días y que médicamente no hay un cuerpo que en 4 días de muerto no se descomponga, el corazón se paraliza, se mueren las neuronas, se mueren las células, el cuerpo se pudre, los gusanos llegan. A veces pensamos que Dios no me oye, no me escucha, pero te vuelvo a decir, entre más dura esté la situación, más grande será el testimonio. Pedro pasó la noche pescando, no pudo tomar nada, no había posibilidad, la red estaba rota, era de mañana y no se pesca de mañana. Si no se pudo pescar en la noche, mucho menos de mañana. Pero a veces Jesús deja que las cosas se pongan de una manera que humanamente hablando no se puede. Pero ahí vino el milagro y hizo que la red pescara tantos peces que aún se rompía, dice la Biblia. Y volviendo a Lázaro, cuando Jesús dio la palabra y dijo: Lázaro, ven fuera. Esa palabra no salió solamente por amistad. Esa palabra salió porque había una mujer llamada Marta, otra mujer llamada María, que mandaron a buscar a Jesús y le dijeron: ven, por favor, te necesitamos, nuestro hermano se está enfermo, está muy grave. Jesús no llegó cuando ellos pensaban. A veces Jesús no va a llegar cuando nosotros queremos, pero va a llegar alguien que lo crea allá en su casa donde tú estás. Él va a llegar a la UCI, Él va a llegar al hospital, Él va a llegar a la clínica, Él va a llegar a la cárcel, Él va a llegar al carro, a la finca, a la aldea, al municipio. Él va a llegar a donde tú estás, viéndome y escuchándome. Mujer, estás atribulada, tu hogar se está rompiendo, pero si buscas al Señor con todo el corazón, te disciplinas en la oración, Dios va a hacer algo en esa situación por la que estás pasando, y no será como tú te imaginas, será como Él determine. Sí. Y lo último que te quiero hablar es de personas que oraron. Jeremías fue uno de esos. Jeremías oró, estaba en una cisterna. Estaba en lo profundo de la cisterna. En Lamentaciones 3, versículos 55 y 56, estaba allí, lo iban a matar. Dice: desde lo profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre, y tú escuchaste mi plegaria. No cerraste tus oídos a mi clamor. Y salió de allí Jonás, rebelde, fue echado en el mar, un pez vino y se lo tragó. Pero estando allí en el vientre del pez, oró. Jonás 2:2 dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor.
Israel esclavo en Egipto. Dice Deuteronomio 26, versículo 7. Por 430 años están allá. La palabra decía que 400, pero han pasado 30 años más. Porque cuando tú no oras, los milagros se detienen, los milagros se aplazan y a veces los milagros no se van a ver. Pero ellos, dice acá en Deuteronomio 26, 7, nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Y el versículo 8 dice lo siguiente: por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. David, perseguido por Saúl por 13 años, oró. Segundo libro de Samuel 22, 7. Dice: en mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó. Desde su templo mi clamor llegó a sus oídos. Esto que está aquí escrito lo dice David al final de los 13 años. Está diciendo: yo clamé en estos 13 años y el Señor me guardó. Hay un hombre llamado Manasés, un rey de Israel. La Biblia lo presenta como un hombre malo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, habla que reinó 55 años. El versículo 2 dice que hizo lo que ofende al Señor. Practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado. Reconstruyó los santuarios paganos de su padre Ezequías, que su padre Ezequías había derribado. Erigió altares en honor a los Baales, hizo imágenes de la diosa Acera. Se postró ante todos los astros del cielo, o sea, astrología, los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la magia, la hechicería, la adivinación. Consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. Y dice el versículo 9: Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. El Señor le habló a Manasés, pero no hizo caso. El Señor entonces envió jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés, lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, el Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante Él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Este hombre horrible, malo, pecaminoso, bajo, inmoral, en una versión dice inundó las calles de Jerusalén de sangre inocente. Un hombre más bajo. Si uniéramos la guerrilla con los paramilitares y aún los grupos delincuenciales organizados que hay, todavía Manasés estaría por encima de esa maldad. Pero se humilló, sí,
se arrepintió, oró y Dios lo escuchó. Si lo hizo Dios con Manasés, que fue tan malo, a ti que no eres tan malo, a ti que Dios te perdonó el adulterio, te perdonó los abortos, te perdonó la infidelidad, ¿por qué no puedes creer que Él va a escuchar tu oración? Este mensaje entonces termina así. La oración es un campo de batalla. Y segundo, Él responde a mi búsqueda. Sí. Algunos aspectos prácticos. Tengo un lugar para orar. Tengo una disciplina para la oración. Ten una hora para que la dediques a orar. Y ten una actitud de una vida limpia de errores, pesos y pecados. ¿Quieres en esta hora orar conmigo? Pedirle al Señor que despierte en ti un anhelo grande de orar. Entonces te pido que te unas conmigo. Señor, gracias. Gracias, Padre. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, enséñame a orar. Enséñame a depender de ti, Señor de los cielos. Ayúdame, que mi oración llegue a ti, que mi oración llegue a tu presencia, que la gloria tuya me envuelva, que tu Espíritu, Señor, me capacite, que cada persona que está conectada sea desafiada a orar hasta que algo suceda. En este estudio que hoy hemos comenzado, inquebrantable, porque el que ora con esa dimensión profunda se vuelve inquebrantable. Los demonios no lo pueden derrotar. Tú tienes misericordia de los que claman y oran en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.